hoy día nos falta un cachito de álgebra que tiene que ver con factorización. Es básicamente lo mismo que hemos hecho, pero al revés. ¿A qué me refiero con eso? Veámoslo con un ejemplo práctico. Si nosotros escribíamos eso, lo que puse en azul, ¿cómo se resolvía o cómo se desarrollaba? ¿Qué había que hacer? Multiplicar término a término, ¿cierto? ¿Cuánto da? A por B. ¿Se puede juntar? Queda como AB nomás. Después, más A por A. ¿Qué pasaba cuando teníamos potencias de igual base? Las juntamos y sumamos los exponentes. Esto es A al cuadrado. ¿Y la siguiente? A por menos 3. A3. 3A. Sí, es que queda más bonito el número adelante. ¿No? No, da lo mismo. Si la multiplicación es conmutativa, 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2. Y el que tú quieras. ¿Sí? Ya, ahora, eso era lo que hacíamos en la clase pasada. Bueno, en realidad, todas las clases. ¿De qué se trata esta parte? Al revés, si nosotros tuviéramos esto, ¿podemos reescribirlo de acá? ¿Sí o no? ¿Y cómo? De partida, ¿qué es lo que tendríamos que buscar para intentar volver de ahí para atrás? ¿Qué hay que buscar? El factor que lo multiplicó, o sea, un factor común. Y por eso se llama factorización por término común. En ese caso, ¿cuál sería el término común? La A, ¿cierto? Ahí hay una. Vamos a ver. Ahí está una, ahí está otra. Y de esta tenemos ¿cuántas? Dos. Y si queremos sacar una sola, ¿cuántas nos quedan? Una. Entonces, en eso se basa la factorización por término común. Buscar el término que aparece en todos los términos y ese sacarlo fuera de un paréntesis. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que al final es hacer lo mismo, pero al revés. Entonces, factorización por término común, ¿en qué consiste? En, dada una expresión algebraica, buscar entre sus términos, ¿qué cosa? Factores comunes. Y eso sacarlo en un paréntesis. Dada una expresión algebraica, ya, entonces, término común. Dada una expresión algebraica, factorizarlo por término común, ¿qué es? Es reconocer ¿qué cosa? Un subtérmino, o sea, un término más pequeñito que esté presente en todos los términos de la expresión. ¿Ya? ¿Y para qué? Para poder sacarlo afuera del paréntesis. ¿Sí? Están en la playlist. ¿No? ¿En serio? De veras que no, tío. Horacio Sangüesa. Súper original. Pero mándame un correo si quieres y yo te lo mando. H.Sangüesa Jofre. arroba. No me acuerdo la arroba. Ya. H. arroba hotmail. Arroba latinmail. ¿Ustedes no conocieron latinmail? Qué bueno. Eso. H.Sangüesa Jofre. Arroba. Eso, el arroba de la U. Jofre. Con J. Ahí está. Lo escribí.
Ya, ejemplo. Miren. Vamos a la guía. El A. ¿Cuál término común tiene cada uno de los términos de esa expresión? El A, valga la redundancia, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros queremos escribir el A fuera de un paréntesis? ¿Qué es lo que va a quedar dentro? Para obtener ese, el A, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Por A. Ya. ¿Y A por cuánto da AB? Listo, eso es. ¿Uno más difícil? Pero ¿sabes para qué? Hay que resolucionarlo. No, porque ahí estaría volviendo para atrás. Es que uno, ¿por qué factoriza? Uno busca factorizaciones para después simplificar. ¿Sí? Porque uno va factorizando, arma paréntesis, los va cancelando con los de abajo, después va desarrollando y así. Es como desarmar cosas, rearmarlas y ir cancelando. Los matemáticos somos especialistas en eso, en armar problemas, desarmar problemas, inventar problemas y resolverlos. Ya, el F. ¿Qué cosa tienen en común todos los términos de esa expresión? Ya, de partida, la A, ¿está en todos? Ya. El A al cuadrado, ¿está en todos? Ahí sí, pero ahí no. Entonces, ¿qué es lo que puede salir? Puede salir una A. Escribámosla. A. Con respecto a la parte literal B, o la letra B, ahí hay una. ¿La B se repite en el resto de términos? Ahí hay una y ahí hay tres. ¿Qué pasaría si este fuera solamente 12A? No es un término común, ¿cierto? Pero en este caso sí. Sacamos la B. ¿Y número? ¿Podemos sacar un número para afuera? Tenemos 3, 6, 12. ¿Se puede o no? Sí, el 3. Si este hubiese sido 14, ahí ya no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el 14 no es divisible por 3. O dicho de otra forma, el 3 no es divisor de 14. ¿Sí? Ya, entonces, ¿están todos de acuerdo que lo común es 3AB? Ya, ¿y cómo nos quedaría dentro del paréntesis? ¿Qué le falta a esto para llegar a eso? Una A nomás. Ya, después. ¿Qué le falta para llegar a eso? Ya. El signo se copia, ¿cierto? 3 por cuánto da 6? 2. Y si aquí había una A y una B, y aquí hay una A al cubo por B, ¿qué falta? Falta una A al cuadrado. Y el último, ¿cómo a partir de esto llego a eso? Por 4, negativo, ¿cierto? ¿Y qué más falta? El A está listo. Aquí tenemos B, aquí tenemos B al cubo. O sea, nos faltaría B al cuadrado. Y de eso se trata la factorización por término común. No es nada más que eso. Mirar cada uno de los términos y reconocer qué cosa se repite para sacarlo. ¿Ya? Porque saqué una hacia afuera. Sí, porque de eso se trata la factorización, de tú poder tomar cosas comunes y sacarlas. Entonces, como saqué una B para afuera, me quedan dos adentro. ¿Sí? Ya, hagan el C. ¿A dónde para atrás? Ya. Acuérdense que cuando hago cambio pasa eso. Denle un segundito. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya?
Ya, los 4 que marqué en verde. ¿Cuál es el máximo común divisor entre todos? 6, 12, 18, el 6, ¿cierto? ¿Con qué color hago este? Con... Ya. ¿Qué cosas podemos sacar? Ahí tenemos x cuadrado, ahí tenemos x cuadrado y acá tenemos x cubo. ¿Cuántas podemos sacar? Profe, y el 6 viene como las multiplicaciones que se pueden hacer y luego no ver eso. ¿Cómo? El 6 viene como de las multiplicaciones. Sí, es que la idea es volverlo a un paréntesis. Entonces voy a sacar un número que esté multiplicando todo. Entonces este 6 lo puedo sacar, este 12 es 6 por 2 y este 18 es 6 por 3. ¿Sí? Entonces por eso como todo tiene 6, lo sacamos. ¿Ya? ¿Qué pasó con la parte literal? Ahí tenemos un x cuadrado, ahí tenemos un x cuadrado y ahí tenemos un x cubo. ¿Cuántos podemos sacar? X cuadrado. Ya. Y con respecto a la y, y a la quinta, y a la sexta, y a la cuarta. A la cuarta, ¿cierto? Ya. Y ahora escribimos el paréntesis. ¿Cómo lo escribimos? Esto, ¿por cuánto da lo de allá? Y nomás, ¿cierto? Faltó solamente una i. Después, esto, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para que quede lo de ahí? El número es un menos 2, ¿cierto? Para que dé el menos 12. El x cuadrado, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que quede x cuadrado? Nada, ¿cierto? No hay que agregar nada más. Y el i a la cuarta, ¿por cuánto da i a la sexta? ¿Así? ¿Y cómo quedaría el último? 6 por cuánto da menos 18? Menos 3. Ya. Si tengo un x cuadrado, ¿por cuánto me va a dar x al cubo? Solamente por x. Y aquí tengo y a la cuarta. ¿Por cuánto da y a la cuarta? Por 1. No es necesario agregarlo. Ahí estaría lista la factorización. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿No entendiste? Ya, hay que ver las cosas comunes. O sea, primero los números. 6, 12, 18. ¿Ya? ¿Ese se entiende? ¿Por qué sale el 6? ¿Sí? Ya, ahora, fíjate que hay un x cuadrado y un x cubo. ¿Ya? De eso, ¿cuántas puedo sacar? X cuadrado. Sacar a un paréntesis, hacia afuera. Porque la idea es pasar de esta expresión a algo que sea una multiplicación. ¿Mm? ¿Por qué sale el x elevado a 2? ¿Eso? Porque tú tienes que ver entre todos los que tienen x, el que tiene menor exponente, porque esas son la cantidad máxima que tú puedes sacar hacia afuera de un paréntesis. Sí, lo mismo con la y. Quinta, sexta, cuarta, ¿cuántas salen? 4. Es la más chiquitita. Y después, ¿cómo completas el paréntesis? Tienes que ir viendo. El 6, ahí ya está listo. ¿Sí? El x cuadrado, ese término ya lo tenía. Pero si teníamos i a la cuarta y nosotros queremos que quede un i a la quinta, aquí ponemos un i solamente. Porque ¿qué pasa si multiplicamos eso con eso? ¿Cuánto da? Da el 6 del x cuadrado y da un i a la quinta. ¿Qué es esto? ¿Sí? Eso es la factorización. Básicamente es, de cada término sacas algo que tienen en común y lo escribes afuera de un paréntesis. ¿Ya? Y lo mismo con el siguiente. 12. Si ya teníamos 6 afuera, ¿6 por cuánto me da menos 12? Menos 2, ¿cierto? Después, x cuadrado. Aquí ya teníamos x cuadrado, entonces no hay que agregar nada con x. Pero teníamos i a la sexta. Y nosotros habíamos sacado un i a la cuarta. Entonces, ¿cuánto falta? I al cuadrado. ¿Sí? Y eso. El siguiente lo mismo. Menos 18 es 6 por menos 3.
X cubo. Si tenemos X cuadrado afuera, ¿cuántas X faltan? Una. Si tenemos Y a la cuarta, a la cuarta afuera, y a la cuarta ahí, no hay que agregar nada con Y. Así que solamente nos quedamos con eso. ¿Sí? Eso es. ¿Ya? ¿Cómo sería el L? Nunca grabé la cara, ya no importa, pero la pantalla sí. Ya. El L, ¿cómo sería? El número. ¿Qué número podemos sacar? Ya. ¿Qué más? Las letras. ¿Cuáles podemos sacar? ¿Cuáles se repiten en ambos? La X y la Y, ¿cierto? Ya, entonces ahora, si saqué eso, ¿qué me falta para que me dé ese término? La Z. Ya, ¿y esto por cuánto da eso de ahí? Menos uno nomás. Sí, porque lo único que le estamos haciendo es cambiarle el signo. Listo. Eso era. Ya, entonces, la factorización por término común es eso. Ver en todos los términos qué cosas tenemos en común y sacarlas afuera de un paréntesis. ¿Ya? ¿El R? Ya. El R tiene un truco, o sea, no es que sea truco, pero... tiene su... ¿Pueden ver algo en común? El A-2, ¿o no? Marquémoslo. A-2, A-2. Entonces, como ambos términos tienen A-2, eso es lo que vamos a sacar. Ya, y ahora, A-2. A-2 de L. ¿Por cuánto da 3 A-2? Por 3. Ya, y el siguiente. A-2. ¿Por cuánto da menos A por A-2? El menos A. Es el único que falta. Listo, eso era. ¿Cómo sería el S? Ese es el factor común. ¿Qué quedaría dentro del paréntesis? X más 2. Eso. Afuera quedaría z cuadrado más a cuadrado. Porque eso es lo que tienen en común. ¿Sí? ¿Cómo sería el T? El T. ¿Cómo harían el T? Miren. A mí me da más curiosidad. El T hay que reescribirlo primero. M A menos C, ¿cierto? Ya. ¿Y qué es lo otro? Menos A más C, o dicho de otra forma, C menos A, ¿cierto? Si es que a alguien no le gusta el menos más, puede escribirlo como C menos A. Ya, voy a escribirlo aquí al ladito. C menos A. ¿Y qué pasa cuando los términos están al revés? Porque fíjense que aquí hay un A menos C. Aquí hay un C menos A. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo damos vuelta? Pero eso se puede hacer en la multiplicación. Así, poniéndole un menos afuera. ¿Qué pasaba si es que ustedes desarrollaban esto? ¿Cuánto les daba? El A positivo y el C. No, al revés, po. El A negativo y el C positivo. ¿Sí? Ya, entonces, conclusión. Si ustedes quieren factorizar algo y hay un término que está al revés, ¿qué tienen que hacer? Hay que darlo vuelta y ponerle un menos. ¿Ya? Ese era el truco. O sea, ¿esto cómo sería? Sería así. Ahí está la factorización por menos.
Y después ya ahí está el factor común. ¿Cuál sería el factor común? El A menos C. ¿Ya? ¿Y cómo quedaría después de eso? M menos 1. Ya, el A menos C sale. ¿Y qué es lo que queda dentro? El M y un menos 1. ¿Ya? Ya, ahora sí. Siguiente factorización. Esta proviene de la suma por diferencia, que fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cuál era la suma por diferencia? A menos B por A más B. ¿Cuánto era eso? A al cuadrado menos B cuadrado, ¿sí? O sea, la clase pasada, ¿qué fue lo que hicimos? A partir de esto lo desarrollamos y llegamos a lo de allá. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Lo opuesto. ¿Sí? Miren, ¿qué pasa si ustedes tienen la diferencia de dos términos que están al cuadrado? ¿Cómo se puede factorizar? Como una suma por diferencia. Que es lo mismo. Y ese es el segundo método de factorización que, como les digo, en realidad es lo mismo que vimos, pero al revés. ¿Sí? O sea, de aquí para allá estamos desarrollando y de ahí para allá estamos factorizando. ¿Sí? Eso. Ejemplo. ¿Querían anotar? Ya. Dejen que se le pase la maña. Ahí está. Y eso vamos a hacer ahora, ejemplo. Y ahora sí. Ya, ¿cuál hacemos? Uno fácil primero. El B. Después vamos a otro más complicado. El H después ¿Ya? ¿Sí? y el B. Ya. ¿Sí? Y todos. ¿Le subo el solucionario? No, mentira, no lo voy a hacer. Ya. El B, miren. Ahí tenemos dos cosas al cuadrado que se están restando. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primero que está al cuadrado? El A, pero tiene un número al lado. ¿Cómo podemos escribir eso como un único cuadrado? Así, ¿cierto? Da 9, ¿sí? Porque este 9 que está aquí no está al cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo agrupar todo bajo un cuadrado? Escribiéndolo como 3 al cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo quedaría el segundo? Así. Ya, y ahí sí tenemos dos cosas al cuadrado que se están restando. ¿Cómo quedaría la factorización? Primero va una suma y después va la resta, la diferencia.
Ahí está la factorización. ¿Ya cuál me habían dicho? ¿Por qué se hace la suma y después resta? Porque así es. O sea, pero tú te refieres a que por qué no hacemos la resta primero y después la suma, o te refieres a que por qué es así. Ah, porque esto proviene de la suma por diferencia que vimos en la clase pasada. O sea, si es que nosotros volvemos a multiplicar todo, Ah, sí, sí, está. recuperamos eso. ¿Sí? ¿Ya cuál otro me habían dicho? ¿El H? Ya. Para hacer el H tenemos que escribirlo de esa forma. Una diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que deberíamos poner aquí adentro? El 49. ¿Es un cuadrado perfecto? ¿De quién? De 7. El A al cuadrado. Si ya estoy escribiendo el cuadrado afuera, ¿qué es lo que quedaría adentro? El A. El B a la cuarta. Si ya tenemos un cuadrado, ¿cuántos B quedan adentro? B al cuadrado. Y el C a la sexta. Esta parte es importante, pongan la atención. C a la sexta. Si ya hay un cuadrado afuera, ¿qué debería ir aquí? C a la 4 o 3. Ya miren, pensémoslo primero si fuera 4, que hay varios que están con ese... Ya están aplaudiendo eso otro. ¿Qué pasaba? Acordémonos de las propiedades de las potencias. Si había una potencia afuera de un paréntesis, con multiplicaciones. Eleva a cada uno. 7 al cuadrado, ahí está el 49. Bien. A al cuadrado, ¿qué es lo que queda? L al cuadrado. B al cuadrado, ¿cuánto da? B a la cuarta. Y si fuera así, C a la cuarta al cuadrado, 8. Y no, hay 6. Entonces, ¿puede ser 4? ¿Cuánto tiene que ser? Ya, ahora, tip rápido, para que no tengas que estar haciendo tanta cuenta. ¿Cómo van a quedar adentro los exponentes? Si había un 2, aquí quedó un 1. Si había un 4, 2. Si había un 6, siempre va a quedar la mitad. ¿Por qué tiene que quedar la mitad? Porque está elevado a 2. Pues después cuando se multiplique, va a quedar el número que tenían. Ya, ¿y cómo sería el otro? Siguiendo el mismo razonamiento. 121. ¿Es el cuadrado de algún número? ¿De cuál? De ese mismo. Ya, el M está a la sexta. ¿Cómo nos quedaría? Y el N a la décima. N a la quinta. Entonces, ahí reescribimos el número. Y ahora sí, ¿cómo queda la factorización? La suma... Ahí está la suma. Por la diferencia. Sí, parte a la mitad los exponentes. Ya, y eso era. Ya, ¿cuál otro? A ver, ¿cuál otro puedo hacer? ¿Mm? Ya, hagamos el M. Miren, el M. Primera pregunta, ¿podemos factorizar por un número? ¿Por cuál? 2, ¿cierto? ¿Cómo quedaría la factorización por 2?
X cuadrado menos 4. Y ahí ya va a estar casi listo. ¿Por qué? Ahí tenemos el primero al cuadrado y este de acá, ¿cómo se escribe? 2 y z al cubo y todo eso al cuadrado. Ese era el truco. Y ahí después escriben la suma por diferencia nomás. Ya ahí tienen hartos para entretenerse hoy día en la casa. Si mañana tienen ayudantía y ahí le preguntan todo al ayudante. Mis profes en su momento me decían, ¿y qué me importa a mí? Pero bueno. Estamos cambiando la educación, estamos trabajando para eso. Mi profe se lo decía, ¿usted lo piensa? Sí. Lo pienso, pero me callo. No. Ya. Hagan el... A ver. El D. No, falta. Sí. Terminamos. El K. Y el G. Ya, esos tres. Hagan esos tres. Ya, en el D, ¿cuál era el truco? ¿Cómo reescribimos esto como un cuadrado menos otro cuadrado? Paréntesis, m al 2n al cubo. Y todo esto al cuadrado. Quiero que se den cuenta y que entiendan de que esas dos cosas son lo mismo. ¿Sí? Por propiedad de las potencias son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos ganando? Que efectivamente sea algo al cuadrado. Eso estamos ganando. Menos z al cuadrado. Es que da lo mismo porque es una sola letra. Si fuera así, por ejemplo, ahí sí, pues tendrías que ponerle a z al cuadrado. Sí, pero si es una sola, da lo mismo. Ya, ¿y cómo quedaría la factorización en ese caso? La suma, ¿cuál es la suma? M cuadrado n cubo más z solamente. Sí, porque está el cuadrado y el cuadrado es el que va a desaparecer. Por m cuadrado n al cubo menos z. Listo, esa era. ¿Cómo sería la K? A ver. Primero, reescribámoslo como una diferencia de cuadrados. ¿Qué iría ahí? 5n al cubo. Menos. ¿Qué iría en el otro paréntesis? 4m al cuadrado. Ahí está. Porque el 4 al cuadrado da 16. ¿Sí? Porque 8 al cuadrado no da 16. ¿Ya? Ya. Y esto ahora, como ya es una diferencia de cuadrados, ¿cómo quedaría? 5n al cubo más 4 por... Y ahí está, esa es la factorización. ¿El 8? ¿Cuál 8? ¿Dónde? ¿El G? El G tiene un truco adicional, que es chiquitito, sí. Hay que factorizar por 2 primero. ¿Qué pasa si factorizan por 2? ¿Cuánto queda? 4a a la cuarta menos b al cuadrado. Y ahora esto ustedes lo factorizan. ¿Sí? Profe, y de curiosa, ¿cómo
La letra E, 1 menos x a la décima. Escribámoslo acá abajo. Ya, el 1, ¿cómo se puede escribir como cuadrado de algo? 1 al cuadrado. Eso. Ya, y el x a la décima, ¿cómo lo podemos escribir como un cuadrado? X a la quinta. Y ahí está listo. ¿Cómo nos quedaría la factorización? 1 más x a la quinta por 1 menos. Así se hace ese inciso. Siempre que les aparece un número, el 1 generalmente, ¿cómo lo van a escribir? 1 al cuadrado. Ese es el truco. No es el gran truco, pero sirve. ¿Ya? Los matemáticos de repente somos magos, así inventamos términos. Ese es 1. Ponete el 1 como 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque conviene. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? Para ver todo, es que no me acuerdo en qué te. Ahí está. Qué debotado le manda. Ya. No, salimos más temprano. ¿Prefieren eso, salir más temprano o tener break? Salir más temprano. ¿Más temprano? Depende. Es que nos queda esto, hacemos un poco de esto y chao. ¿Sí? Sí, pero que tenemos pruebas. Ya, sí va que vayan a estudiar. Ya, pero pónganle atención a este, porque este yo creo que es el que más se ocupa. ¿Por qué a ti todo te cabe en una hojita y a mí tengo que usar como tres hojas? ¿Pero qué viene? Sí, de hecho, esto entra en la PAES. ¿Quién es mamá? Pero todo eso se puede hacer. Pero eso no lo puede hacer. Salió de la casa y le pegaron un palo. Ya, pongan atención acá, chicos. Esta es la última factorización que vemos. Ya. ¿Cómo tienen que tener el término? Tiene que ser algo que está al cuadrado. Trinomio tiene 3. ¿Sí? No, pues acuérdense que uno le pone nombre a estas cuestiones, pero significan algo muy puntual. ¿Qué era un binomio? 2. Trinomio, 3. Monomio, 1.
Mono. Polinomio. Más de Caleta. más de 2. Más de 2. Y en todo humanizado. Ya si el lenguaje solamente, no es otra cosa. Pero sigue siendo Sí, factorización. sí, entonces sigue siendo factorización. Es por ya para ponerle un nombre nomás. Oh, te vaya con esto también. Ya, entonces, miren, trinomio porque son 3. ¿Qué es lo que tiene este trinomio? Tiene una variable que está al cuadrado solita, no tiene coeficiente, fíjense que es un 1. ¿Sí? No es 2x cuadrado, no es 3x cuadrado, es x cuadrado. A secas. ¿Qué más aparece? Aparece un número y aparece x, pero ¿a qué está elevado la x? A 1. Y por último aparece solamente un número. Por ejemplo, ese. Ese sería un trinomio de la forma que estamos considerando. Un número al cuadrado, o sea, una incógnita al cuadrado, mejor dicho. Un número por la incógnita a la 1. Y por último, un número solito. ¿Ya? Ese tipo de factores estamos utilizando, o mejor dicho, de expresiones estamos utilizando. Ya. ¿Cómo se factoriza? Hay que buscar dos números. Que ahí les puse ese nombre, pero puede ser el que ustedes quieran. ¿Qué es lo que tienen que cumplir esos números? Multiplicados. ¿Tienen que ser qué cosa? El término que está libre. Y sumados tienen que ser el término que acompaña a la x. Ya se me cae el lápiz. ¿Cómo A1, A2? No es por ponerle un nombre. Yo lo hubiera podido poner... Es que no puedo usar la B porque ya la usé. Fijé, da lo mismo. Es un nombre solamente. Pero ¿y cómo sé en qué lugar están ubicados como para cachar qué números son? Da lo mismo. Tú dices el A1 es tanto o el A2 es tanto porque... Bueno, ahí te vas a dar cuenta. Mira, veámoslo con el ejemplo para que quede más claro. Ya, si quisiéramos factorizar eso. ¿Qué hay que hacer? Buscar dos números, y esto es importante, chiquillos, que multiplicados sean 6. ¿Cuáles son las opciones que ustedes tienen? Opciones fáciles. 6 por 1, 2, 3. 6 por 1. ¿Qué más podría ser? 6 por 2. Menos 6 por menos 1. Hay que considerar signos. ¿Qué otra cosa? 2 por 3 o 3 por 2. O bien, menos 3 por menos 2. Ahí están todas las opciones. Ya, ahora, de esas opciones, ¿hay algún par de números que sumados de menos 5? La suma de esos dos da 7. La suma de esos dos da menos 7. La suma de esos dos da 5. ¿Y la suma de esos dos? Esa es la combinación. ¿Ya? O sea, uno parte buscando qué multiplicaciones tengo acá. Y después de todas las opciones, ven cuál sumado da el de ahí. Ya, ¿y cuál es la factorización? Es esa. ¿Cuál era el par de números que servía? Menos 3, menos 2. Ahí está. Eso. Otro ejemplo. ¿Cómo sería? ¿Y eso sería todo? ¿Sí? ¿Y la otra de abajo, la multiplicación? ¿Qué como multiplicación? Arriba serían como 2. Es que por eso pues, había que buscar dos números que yo los nombré así, que en nuestro caso eran menos 3 y menos 2, multiplicados tenían que ser el término libre. Eso fue lo que partí haciendo. ¿Se puede sobre cualquiera de las dos formas? ¿La suma y o la multiplicación? Es que es más fácil partir con la multiplicación, pero sí, se puede hacer de las dos. Ya, esa, x cuadrado menos x menos 6. Partamos. El menos 6, ¿qué opciones de multiplicación tiene? ¿Cómo lo podemos descomponer?
casi con las mismas opciones, ¿cierto? El menos 6 podría ser 3 por menos 2, podría ser menos 3 por 2. ¿Se dan cuenta que ahora voy alternando en signo? ¿Por qué? Porque tiene que dar menos 6. En el caso anterior tenía que dar 6 positivo. ¿Qué otras opciones tenemos? Menos 6 por 1. ¿Y la última? 6 por menos 1. Y ahora, de todas esas opciones, cuando suman los dos términos, ¿cuándo da menos 1? Si suman esos dos, da 1. Positivo. Si suman esos dos, menos 1. Listo, esa es la combinación. Entonces, ¿cuál sería la factorización? X menos 3 por X más 2. ¿Sí? Este menos 3, ¿de dónde salió? De ahí. Y este más 2, de ahí. El 2 de... ¿Cuál 2? El X elevado a 2. Es que miren, si es que esto ustedes lo desarrollan, ¿qué debería quedar? Y esto es una forma de comprobar que la factorización está bien. Debería dar eso. X por X. Vamos a escribirlo aquí abajito. Después, X por más 2. 2X. Después, menos 3 por X. Y por último, menos 3 por 2. ¿Y qué pasa si esas las juntan? ¿Una positiva o negativa? ¿Dio lo mismo? Entonces está bien. Eso. Sí, o sea, claro, aparece la x cuadrado, pero cuando lo factorizamos, lo estamos separando. ¿Sí? Ya, hagan el de acá. Ese. Ese. Y ese. Esos cuatro.